Sobre el mercado de trabajo. Una persona en una situación de alto desempleo que tiene que aceptar condiciones laborales indignas. Otra cuestión sería cómo definimos indigno. Es decir, todos tenemos una definición de dignidad y, desde luego, todos tenemos más o menos claro que no nos gustaría aceptar. De ahí a que no haya que aceptarlo, media un trecho. Pero digo, una persona que acepta condiciones laborales indignas, ¿es libre o no es libre? Pues depende. Desde luego, si en España hubiese 10 empresarios y se coaligaran todos ellos, fueran además los dueños de toda la tierra, los dueños de todo el capital, etcétera, y dijeran, tú a trabajar por lo que yo te diga, pues podríamos decir que no, porque cuidado, al final, aunque estuviéramos respetando la propiedad, ahí tendrías una coalición y un acuerdo, un cártel dirigido a prácticamente privar de cualquier posibilidad de intercambio a los demás. Yo ahí podría aceptar un poco el argumento republicano. Ahora, si las condiciones laborales malas se dan porque la economía es pobre, porque, por ejemplo, se ha desplomado la productividad de los trabajadores y, por tanto, aunque los empresarios tuvieran la mejor de las voluntades del mundo, no pueden pagar más, porque si pagan más cierran, pues obviamente ahí no estamos hablando ni de dominación en un sentido republicano, estamos hablando de pobreza, que es algo muy triste, pero que no tiene que ver con una violación de los derechos. Si una sociedad es pobre, no están violando los derechos de nadie, salvo quizá en un sentido muy metafísico. Los derechos de las personas nos están violando, aunque sea una situación lamentable. Entonces, en España hay una coalición de empresarios dispuestos a machacar y a destrozar a los trabajadores. Muy complicado que la haya, salvo a través del gobierno. En España hay 3 millones de empresarios o de autónomos de estos autoexplotados. 3 millones que, por tanto, podrían contratar a las personas desempleadas si consideraran que hay oportunidades de negocio, es decir, si consideraran que son capaces de contratar a esta persona y generar valor contratándola. Si no lo hacen, no es porque estén coaligados para mantener bajísimos los salarios. Un cártel de 3 millones de agentes creo que es claramente comprensible que es inviable. Por tanto, significa que los empresarios, por desgracia, no encuentran maneras de emplear a tantos millones de parados de manera remunerativa, entre otras cosas por la legislación laboral y por los altísimos impuestos que encarecen su coste. Pero es que aunque hubiese una coalición de 3 millones de empresarios, ¿qué pasa? Que los bancos también están coaligados para no dar financiación a los trabajadores para que se puedan establecer como autónomos y montar sus propias empresas. Porque claro, si estamos diciendo que hay empresarios que no quieren contratar trabajadores a sueldos artificialmente bajos, si sale un empresario que con algo de financiación les ofrece un salario algo superior a los parados, se los lleva de calle, produce y desplaza a los otros empresarios. ¿Qué pasa? Hay una coalición de todos los millones de empresarios existentes y también de los bancos para evitar que puedan competir con ellos. Pues claramente no es esa la situación. Es verdad que hay oligopolios locales o sectoriales en España y son oligopolios que los crea el BOE y eso es lo que hay que atacar. La autoridad política que no existe, pero que nos hacen creer que existe del Estado, para imponernos normas que si nos las impusieran los particulares no aceptaríamos. Es decir, para que el gobierno se pueda comportar como un mafioso sin que nosotros lo veamos como un mafioso, sino como una hermanita de la caridad, que sin duda no es. El problema de España actualmente, por desgracia, es un problema de baja productividad por devastación económica vinculada a la crisis, básicamente el ladrillo no es productivo y seguimos teniendo una estructura productiva asociada al ladrillo, y de regulación laboral que impide incluso que se pueda reconvertir ese tejido productivo en otra cosa.